Ikastola ikastetxe bat da, baina ez edozein ikastetxe. Ikastolan ikaslea da bere ahalegin guztien helburua. Atopámonos con Koldo Tellitu, o presidente da Confederación de Ikastolas. A Ikastola é un tipo de colexio no que o ensino se dá íntegramente en euskera e está presente en toda Euskal Herria, un proxecto moi similar ao das escolas de ensino en galego Semente. Camiñamos con Tellitu por Compostela para falar sobre a situación de euskera, como se sitúan as ikastolas dentro do sistema público de ensino vasco, os protocolos ante a COVID e os seus plans de futuro. Quitamos as máscaras tan pronto puidemos manter o distanciamento para falar así de claro. Nosotros nos consideramos unas escuelas populares o comunitarias, quiero decir, el término privado no refleja lo que nosotros somos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los elementos clave de nuestras ikastolas no tienen nada que ver con lo privado, no hay ánimo de lucro, se gestiona democráticamente, nuestras cuentas y todos nuestros resultados son públicos y notorios para el gobierno y para nuestros socios, la comunidad educativa, los distintos agentes de la comunidad educativa son los que participan de la gestión, no está en manos de una empresa sino de nosotros mismos, con lo cual en principio eso no se refleja y por eso mismo, como te decía antes, nosotros consideramos que lo nuestro es un servicio público que debería poder estar integrado en el modelo público que está vigente en Euskal Herria. Lo que pasa es que no seríamos de la titularidad de la administración y que para nosotros es un elemento mínimo en comparación con los otros elementos que nos definen, digamos, como centros, entre comillas, públicos. Nosotros hacemos, son propuestas de país, no son propuestas por así decirlo, mirando a nuestro propio ombligo. Son ideas que creemos que van a repercutir en una mejora y nosotros en este sentido, para nosotros es muy importante que el sistema educativo vasco mejore en su conjunto y también las ikastolas. No tenemos un interés muy propio de decir a ver si mejoramos nosotros y los otros no nos importa. No, es una propuesta que tiene que ver con todo el sistema educativo. Y por profundizar en lo que decía de la contratación, en las ikastolas la contratación del profesorado se hace, porque así está establecido en el convenio, con nuestro convenio colectivo, se hace por medio de comisiones con participación paritaria, tanto de la ikastola como del comité. Y se hacen con sistemas de entrevista, pruebas, incluso cuando contratamos, por así decirlo, personal de mantenimiento o personal de cocina, hacemos pruebas reales, ¿no? Pues si es mantenimiento, pues montar un enchufe, arreglar un atasco. Entonces, creemos que nuestro sistema de contratación es incluso más garantista y más público que el de la pública. Y creemos que si cada centro público, en lugar de esperar a ver a quién le cae, después de la oposición que haya elegido ese centro, que puede ser una persona que vive a 200 kilómetros, si pudiera hacer estas cosas, nosotros creemos que tendría un equipo docente mucho mejor y podría sobre todo desarrollar su propio proyecto de centro, ¿no? Viendo con qué personas quiere contar. Ya sabemos que esto da un cierto vértigo a los sindicatos, pero bueno, yo creo que no es mala época porque en Euskal Herria en breve se va a jubilar muchísimos profesores y podría ser una buena época para intentar establecer este tipo de sistema. Bueno, vemos que por parte de nuestro gobierno se plantearon un plan muy genérico y nosotros a partir, digamos, de lo que aparecía ahí, de lo que vemos en Europa y en otros tenemos desarrollado nuestro propio plan, ¿no? Hemos previsto 3 escenarios, el normalizado, por así decirlo, el confinado, que es el que ya vivimos, por desgracia, en marzo, abril, mayo y junio, y luego el mixto, que nos parece que probablemente sea el más correcto para aplicar desde el principio. En el mixto, más o menos, la apuesta que hacemos, ¿cuál es? Bueno, creemos que la educación presencial es muy importante, que no pueden seguir nuestros alumnos en casa, pero sobre todo hacemos incidencia en los cursos más bajos. Esos sí que creemos que son los que deben de ir a clase, y entonces, bueno, pues en el planteamiento de lo mixto lo que hacemos es
reubicar, ¿no? Lo que sería ya primaria, últimos cursos y secundaria, ahí haríamos unos días en la Ikastola y otros días en casa online, pero con los pequeños intentar garantizar que vengan todos. Y luego crear lo que se venían a llamar últimamente burbujas, siendo conscientes de que la burbuja de aula es complicadísima, creemos que va a ser más correcta la burbuja de etapa y ciclo, y siempre pensando en que si hay algún positivo, los que tengan que ir a casa sea el menor número posible. Entonces, si se contagia a alguien en primero de primaria, pues quizás que sea primero de primaria y segundo de primaria lo que vaya a casa, pero seguir funcionando con el resto. Sobre todo destacar que nos parece muy importante la presencialidad en esos cursos más pequeños, porque con ellos es más difícil trabajar desde casa, y es una de las carencias que vimos en su momento, ¿no? Praktikak egin behar izan dituen, eta hor ja, baduzu txoke moduko bat, hor ikastolatetik sartu eta ez ikastera baizik, eta saiatzera zeo zer irakasten. La prioridad principal va a estar en el tema de la normalización del euskera. Estamos viendo que en los últimos tiempos hay una apatía, está bajando un poco la calidad, el uso, y queremos algunos de los programas que teníamos reforzarlos y ver programas nuevos para intentar impulsarla, ¿no? Entonces uno de los elementos fundamentales va a ser ese. Luego también tenemos nuestro 7º Congreso Histórico, un poco también mirando a futuro, el currículum vasco, que seguimos desarrollándolo, seguimos llevándolo a las aulas, y luego también la pandemia también nos ha ayudado un poco, nos lo ha puesto más de frente, es el uso de las nuevas tecnologías. Nosotros sí es verdad que estábamos muy bien situados en ese ámbito, gran parte de nuestro material ya está así, ¿no? Pero ahora hay que reflexionar sobre todo cuándo, cómo, en qué medida, y eso antes de la pandemia lo teníamos yo creo que más claro, y la pandemia algunas cuestiones nos las ha puesto delante de los ojos, ¿no? Y ahí también tenemos que trabajar, ¿no? Pero por desgracia, lo digo, el elemento principal va a ser la normalización del euskera. Estamos muy preocupados y creemos que, bueno, uno de los elementos fundacionales nuestros fue el euskera y la cultura vasca, y ahora mismo estamos en una situación de alarma, y ante esa situación de alarma pues tenemos que responder. Quedamos con esa vontade de resposta e de construción popular a prol do euskera de Koldo Tellitu, e coa súa claridade ao explicar o encaixe das ikastolas no sistema público. Foi todo un prazer. Eskerrik asko.